Venimos de todas partes. Historias de migración y resiliencia. Un podcast de la OIM. Ana Vogel es uruguaya. Se fue en 1980 de Montevideo. Vivió en Venezuela 40 años hasta que volvió a Uruguay hace poquito. Así es. Esta es mi historia. Te escucho hablar y no parece que hubieras vivido 40 años en Venezuela. ¿Nunca se te pegó la forma de hablar? Siempre tuve una mezcla, nunca pude... No es que no se puede decir identificación con el idioma, ¿verdad? Con las costumbres. Mis padres eran muy conservadores, yo sigo siendo igual. Es decir, padres alemanes al fin, mucha disciplina. ¿La historia de migración en tu familia entonces viene de alemanes, sí, y francesa también. ¿Tu padre era alemán? Alemán y mis tíos también. Hace 2 días murió mi tía, inclusive aquí hace 2 días falleció. A los 103 años. Me enteré por mi hermano que está en Granada porque estamos todos en el exterior. ¿Cómo vivís eso de ser de los lugares de pertenencia? ¿Te fuiste a Venezuela? ¿Te recibieron bien? ¿Te sentiste venezolana? Sí, lo que pasa es que nos fuimos a Venezuela porque pensamos, es decir, buscar mejoras, la dictadura, una cantidad de aspectos que aquí en Uruguay, es decir, nos costó es decir, debido a la época que se estaba viviendo aquí, ¿verdad? Entonces decidimos probar un poco de suerte, diríamos con esa palabra, en el extranjero. Elegimos Venezuela, pasamos por Brasil, estuvimos unos días en Brasil, después llegamos a Venezuela para llegar a México, pero en Venezuela llegamos con unas amistades que es justamente la tía de mi hija, por ser uruguaya le llaman tío, porque como no tienen familia le dicen tía, María Celia, que vive se regresó a Venezuela, va a venir a Uruguay también prontamente. O sea que los recibieron bien en Venezuela. Nos recibieron bien porque estaban ellos viviendo allí. Nos trasladamos inclusive de la capital al estado Lara, que son casi 12 horas de viaje en automóvil, y allí empezamos a decir el conocimiento, conocer gente, conocer parte de lo que era la cultura, la parte, inclusive porque hemos estudiado aquí en Uruguay, hemos estudiado en la embajada, hemos estudiado todo lo que era la parte de agricultura de Venezuela, la ganadería, también todo lo que es la parte de Caracas, la araña de Caracas, todo lo que es la parte urbana, tránsito, sin muchas cosas que te hacen obligatorio estudiar aquí para poder darte, es decir, es un estudio que te hacen aquí, hacer a ti para que aprendas, ¿verdad?, a dónde vas a llegar. ¿De qué trabajabas en Venezuela? Bueno, yo daba clases. ¿Clases ¿viste? de qué? Daba clase de idiomas, daba clase a niños, era ama de casa, es decir, y el padre de mis hijos, mi esposo, se dedicaba a la parte de ganadería, agricultura, y él estaba muy preparado en cuanto a agricultura, ganadería, zootecnia, inseminación artificial. ¿Había muchos uruguayos cuando llegaron a Venezuela? ¿Había muchos uruguayos viviendo allá? No, en realidad la familia que conocí fue con la que en realidad nos identificamos mucho, que el esposo de la amiga, es el padrino de ella, y la tía es madrina del hijo mío. Pero fue es decir, la estadía, los conocimientos inclusive es decir, son diferentes. Al principio me costó un poco a mí inclusive, es decir, adaptarse porque son costumbres diferentes, completamente distintas. ¿Te decían la uruguaya? No, allá te dicen la palabra musiu. ¿Cómo? Musiu. Musiu, que significa extranjero, un poco como, es decir, no extranjero, sino no la uruguaya. En realidad estábamos rodeados por venezolanos y venezolanas. ¿Te decían la musiu? La musiu. ¿Y eso está bien o es una palabra despectivo? Un poco despectiva porque... un poco despectiva, pues, si sabes lo que es en terminología ser despectivo, ¿no? Pero uno trataba de llevarlo por la educación siempre, sin ningún tipo de inconveniente para que no surgiera, aparte que los conocimientos de las personas que se conocieron allá, y más en la parte de ganadería, la parte del campo, que conoció el padre de mi esposo, el padre de mis hijos, que estuvo trabajando acá dirían ranchos, ¿verdad? Es decir, se dice hacienda, ¿verdad? Que eran de 32.000 hectáreas, que se sembraba caña de azúcar, también se trabajaba con ganado vacuno, ¿verdad? En la cual yo también, él hacía en las épocas de zafra, los 4, bueno, hay una cantidad de pormenores en cuanto al trabajo, ¿verdad? Pero él se dedicó mucho a eso, inclusive con gente, es decir, muy preparada ya, con los dueños inclusive de la finca, era una finca con 32.000 hectáreas. ¿Te extrañás esa época con nostalgia? En realidad, bueno, no te diría que sí,
que sí o que no. No es una cosa que me adaptaba porque tenía que adaptarme, porque íbamos de ahí, habíamos pensado irnos a México, lo cual después decidimos quedarnos en Venezuela, fue una decisión que se tomó. Después nació mi primera niña, y sí que sentí esa necesidad de decir, perdí un primer niño, sí, porque en la finca yo montaba mucho a caballo, como se suele hacer aquí en Uruguay. Entonces me lo dejaban en el portero, me dejaban en el portal el caballo, entonces yo no sabía que estaba embarazada y perdí a esa criatura, sí. Ana, contanos cuando volviste. Bueno, en realidad el regreso mío fue inesperado, es decir, no pensé que fue como un milagro. La situación mía, es decir, el estado mío físico, yo había venido en el 2013, después regresé en el 2019, anteriormente al del 2019 había tenido ciertas afectaciones físicas, las cuales me llevaron a que me operara la cadera debido a que tengo artrosis degenerativa. Entonces me operé en el 2019. ¿En dónde? ¿Acá? Aquí sí, en el banco Uruguay. de prótesis, sí señor. Después casi un año estuvimos y me regresé hacia Venezuela para volver, en realidad, en el mes de febrero-marzo, para iniciar con la pierna izquierda, la cadera izquierda. Debido a la pandemia no se pudo realizar, es decir, esa operación. Y ahorita, debido a el estado en el cual se encuentra Venezuela, el estado mío físico, el estar sola también, me dio a que mi hija bajó, vino hacia Brasil, después vino a Uruguay, y bueno, y con eso, por medio de toda esta organización de la OIM, es decir, logró, con esa perseverancia de esa hija guerrera, diría yo, porque sí lo es, y logró hacerlo, yo incrédula un poco, es decir, un poco sin saber, sin pensar muchas cosas, se logró hacer que yo llegué aquí el 1 de diciembre. ¿Cómo te recibió Uruguay? Bueno, me recibió, aparte por tener la familia paterna de ella, muy bien. Es decir, me siento en realidad identificada. Claro, yo viví otra época de dictadura, es decir, época estudiantil. Los estudiantes son diferentes en realidad. Cuando uno toma cierta experiencia, ya pasa la adultez, es diferente. Y no sé, muy bien, yo me siento bien, sinceramente me siento bien. ¿Y tu hija y tus nietos te esperaron con unos carteles en el aeropuerto? Con unas pancartas, ¿Qué decían esos carteles? Bueno, decía, bienvenida mami, ¿verdad? Gracias OIM. Es decir, fue mira, te podría decir que la emoción que se sintió, llorar fue mucho, la emoción fue demasiada, ¿verdad? Yo estaba muy a menos, como diría yo esa palabra, muy a menos, pero fue demasiado emotiva. El haber llegado, haberme encontrado después de haber sabido por todo lo que ella había. Porque algo muy importante para que vos pudieras regresar fue el programa que tiene la OIM de retorno y reunificación familiar. Vos que lo conociste a través de tu hija. Uh-huh. ¿Cómo fue para vos que existiera ese programa? Bueno, siempre yo había escuchado hablar de las ONG, las organizaciones no gubernamentales, pero la OIM es parte de la ONU. Es parte de la ONU, sí. Había escuchado mucho sobre organizaciones, pero es decir, la insistencia, la comunicación, la poca comunicación que podía tener con mi hija cuando la podía tener, porque era bastante, no era muy buena, y la perseverancia de ella, es decir, llegué a convencerme, yo le pedía muchas veces, es decir, ya deseaba que todo eso pasara, hasta que llegó el momento que ella me llamó por teléfono y me dijo, mira mami, está todo listo. No pensaba que eso iba a pasar tan rápido. Si no hubiera sido por la OIM, quizás no estaría aquí, ni siquiera bajo el cielo, por decirlo de alguna manera. Y se logró hacer, fue increíble, no lo podía creer. Yo salí al aeropuerto, salí de Margarita, es decir, me subí al avión, es decir, las pocas amistades que tenía, que eran 4 personas, que me fueron a llevar, logré que me trasladaran hasta allá, debido a la dificultad mía para trasladarme. Sí, fue inclusive ellos, un paréntesis aparte, ellos están ahorita en este momento, se fueron a Italia hace 25 días, están en Italia. Y subí al avión, no lo podía creer, es decir, hasta hoy en día pienso, a veces conversamos con mi hija,
en el ventanal de la cocina. Y empezamos a rememorar todas esas cosas, los pequeños momentos, es decir, que son muy, muy emotivos. Uno está antes de acostarse, o se levanta, o en ese momento de tomar su mate, es decir, que se recuerda todos esos momentos. Pero fue es decir, esos días en Caracas, la atención que, es decir, el chofer que tenía a mi disponibilidad, es decir, no en realidad la mía, sino lo que estaba desarrollando la misma organización de la OIM. Es decir, el traslado, los médicos, es decir, la asistencia, es una cosa increíble. Es decir, me llevaron a inmigración, es decir, las señoras me llevaron al consulado para sacar el pasaporte de emergencia, porque fue un pasaporte de emergencia, no podía salir con el venezolano, sino todo, es decir, todo lo que en realidad se movieron. Si te pudiera enumerar todo, es increíble, es una cosa que es decir, no sabía que en realidad eso me ha costado hasta que lo viví personalmente y dije, sí sí existe. Porque en realidad pensaba que nunca, sí pensé que iba a pasar, pero con más tiempo, no tan rápido en realidad. Hablaste recién del mate. ¿Tomabas mate en Venezuela? No, mate no, nunca tomé. Aquí sí tomaba mate, pero allá no. Ahora tengo un termo y un mate, pero en cualquier momento tomo. ¿Qué tomabas en Venezuela? ¿Qué hay como el mate en Venezuela? No, en realidad no. Porque en Brasil está el chimarrón, en Paraguay está el tereré. No, allá toman, es decir, cerveza. Pero no hace una infusión. No, ningún tipo de infusión. Hay gente que toma té, pero en realidad no hay así como, es decir, ciertas costumbres, muchas costumbres, por ejemplo, no hay allá. Son muy diferentes a las costumbres de Uruguay, muy diferentes. Y más que uno viene de una línea, una disciplina diferente a la que... Me contabas hace un ratito que en Venezuela no te decían la uruguaya, te decían la miyú. Musiu. La musiu. Allá se dice acá a todos los extranjeros tu hija le llaman. o a tus nietos le dicen los venezolanos, la venezolana. Los venezolanos. Al nieto mío, 16 años, le dicen Vene. ¿Vene? Queda muy lindo Vene. A ella en realidad no, porque en realidad sale con nosotros y no sale solo. Es porque sí, comparte con sus amigos, compañeros en la cancha, sus partidos de fútbol, lo cual es muy bueno, excelente. Pero le dicen Vene. Yo como en realidad soy uruguaya y la forma de hablar ya, es decir... ¿Y a tu hija le dicen la venezolana? Creo que sí le dicen la venezolana. ¿Le molesta? No. ¿A vos te molesta? Para nada. Para nada. Para nada, porque en realidad no... Pienso que como ellos, los uruguayos, o el uruguayo, o la uruguaya, es decir, no es menos, somos todos seres humanos. Pienso que en eso... Y nos hemos encontrado con una calidad humana aquí increíble. Es decir, no hay. Tanto como la que yo me encontré en Venezuela como la que me encontré en este momento. Claro, son épocas diferentes. Porque el que yo vivía aquí era joven. ¿No? Es decir, completamente distinto. Es decir, pero acá todo, sí. Pero esa diferencia, esa diferencia que hay entre que uno sea venezolano y uruguayo, sí pienso que somos todos iguales. No, a mí no me impacta, no me molesta. A veces pueden decir alguna cosa, pero no me afecta como tal. La música que escuchabas allá, que acá culturalmente somos distintos, ¿no? Sí, somos diferentes. Pero cada vez hay más personas de otros países viviendo en Uruguay también. Aquí sí, hay muchísima migración, ecuatorianos, peruanos, cubanos, muchísimos, inclusive en este momento creo que van a llegar hasta ucranianos, según las últimas cosas que vi por las redes y por las informativas, en realidad porque hay mucha gente que está tratando de venirse para acá. ¿Vos seguís conectada con alguna de esas cosas culturales venezolanas, como que extrañás o que no, en realidad la costumbre de...? Ahorita no, porque si parte de la poca gente que conocía, es decir, se puede decir, no tenemos el contacto, por decirlo de alguna forma, no hay ese contacto que no lo hay. ¿Extrañás Venezuela? No, en este momento no. ¿La llegaste a extrañar? Por ahora te puedo decir sinceramente no. Es decir, me siento identificada. Como Venezuela me dio mis hijos, ¿verdad? Me dio mucha gente buena, mucha gente inclusive ya se fue de Venezuela, se fue inclusive al exterior. Como tú decías, hay más de 5 millones de venezolanos fuera del país. Es decir, no 5 millones solo en América Latina. Sí. Hay más de, supuestamente el último En el mundo hay más de 6 millones. Hay más de 6. Eso fue el último que escuché, hay más de 5 millones, es decir, fuera, ya, viviendo. ¿Te imaginaste que ibas a volver a vivir a Uruguay?
Me lo habían preguntado ya en el 2019 si me gustaría. ¿Quién te lo había preguntado? La tía María Celia, es decir, que se regresó ahorita y vino para acá. Ella viaja mucho. ¿Qué te había preguntado? ¿Te volverías? ¿Te gustaría volver a vivir en Uruguay? ¿Y qué le dijiste entonces? Y yo le dije, en realidad sí. Eso fue en el 2010, no, perdón, el 2013. El 2013 fue ese. Yo era más joven, es decir, me siento joven todavía, pero sí, en ese momento, es decir, vinimos a visitar, a hacer unos trámites, sacarme yo las cédulas mías, unos papeles, que yo tenía desde cuando me había ido, inclusive la primera cédula de identidad sacada en jefatura, también, que todo el mundo se apiló alrededor de la mesa diciendo, mira, acá está la primera, esta persona que viene de Venezuela, tiene la cédula, todavía la conservo, la cédula uruguaya sacada en jefatura, que la gente no sabía cómo era en ese entonces, ¿no? Es decir, son diferentes tiempos. Bueno, entonces te damos una bienvenida a Uruguay. Bueno, muchísimas gracias. Yo estoy sumamente contenta y conforme, pues, es decir, conforme y muy contenta, aparte de estar ya unidos, es decir, unidos gracias a OIM, que vuelvo a estar, es decir, aparte en contacto y conociendo Uruguay porque es nuevo para mí. Uruguay, es decir, más la capital, porque yo soy capitalina, es decir, está todo nuevo para mí. Y muchísimas gracias sinceramente a la OIM por todas las ayudas y todas las personas, no voy a reiterar los nombres, pero muchísimas gracias. Y yo me siento bienvenida.